Vamos a realizar una primera lectura, el Salmo 115, y luego vamos a leer el Día del Señor 30 de nuestro Catecismo de Heidelberg. Primero, Salmo 115. Salmo 115. Dice así la palabra de nuestro Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Oremos. No, todavía no oremos. Me encendí. Vamos al domingo 30. Queridos hermanos, dice así el domingo 30 de nuestro catecismo, escrito en 1563, respondiendo justo o en el contexto de la Reforma Protestante, para explicar realmente cuál es la diferencia entre el servicio a Dios bíblico, la cena del Señor bíblica y lo que sucede en la misa de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Se le decía así papal porque se hablaba de el Papa. Respuesta: la cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo, que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez, y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo, el cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios, su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies de pan y vino, y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa
no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es verdad, por tu palabra que disipa la oscuridad, por tu palabra que nos guía, por tu palabra, Señor, que no miente. Gracias, Señor, porque tú claramente revelas que detestas la idolatría, que detestas ser adorado de una manera que tú no has mandado. Ayúdanos, Señor, con humildad a entender esto y a guardarlo en el corazón para que nuestra adoración a ti sea en espíritu y verdad la que a ti te agrada, Señor, porque ese es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bueno, no podemos negar que estamos frente a palabras de grueso calibre. Y estas palabras fuertes no vienen simplemente por una cuestión emocional, no es que, bueno, el mismo Salmo 115 es fuertísimo, ¿no? Y hace una acusación, pero tremendamente gráfica, de lo que sucede cuando el ser humano trata de representar la divinidad en estatuas o en fotos o en pinturas. El ser humano minimiza esas cosas. El contexto del catolicismo romano también lo minimiza. Y así es nuestra cultura, hemos crecido así. Y a veces los evangélicos también caemos en ese error de decir, bueno, pero el Salmo 15, Dios dice, esto es grave. Esto no es cualquier cosa. No es cuestión de que, bueno, allá eso es finalmente para ellos, no importa. Lo importante es que yo ame a Dios en mi corazón. No, para Dios esas fórmulas simplistas no existen. Es importantísimo amar a Dios en el corazón, pero también es muy importante obedecerle y hacer lo que a Él le agrada y rechazar lo que a Él no le gusta, lo que Él rechaza. En el Salmo 115, el salmista dice, a ti te queremos dar gloria, tú mereces adoración, solo tú mereces toda la gloria. Tú estás en los cielos y al mismo tiempo está en todo lugar por su omnipotencia. Pero Él habita en los cielos y es capaz de hacer todas las cosas, y Dios no tiene cuerpo, es espíritu. Y por eso denuncia y dice, el impío tiene ídolos. Y estos ídolos tienen incluso ojos, ¿no? O bueno, empieza con diciendo que tienen boca. Ahí está el ídolo, ¿no? Ahí está la boca. Pero habla. No habla porque no es nada. Es una estatua. Es una foto. Ahí están los ojos. ¿Y esa estatua mira? No mira. Ahí están las orejas. ¿Escuchan? No escuchan. Y la gente se inclina a estas figuras y piensan que les están viendo y piensan que les están incluso escuchando. Es una locura, aparte de ser una afrenta a Dios. Doble profecía. Tienen manos, pero no pueden tocar nada. Tienen pies, no caminan. Tienen ahí, bueno, insiste, no hablan. No tienen garganta, o sea, parece que sí, pero no tienen. No son nada.
Son hechos de lo que sea, de plata, de oro, de barro, de lo que ustedes quieran, de acuarelas, pero no son nada. Y no solamente que es absurdo hacerlo, sino que es un grave pecado, como vamos a ver, gravísimo pecado, mucho más grave que otros pecados incluso. Porque tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios, con cómo entendemos su majestad. Y vean la gran advertencia que nos hace el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Vean lo que está diciendo. Si usted confía en ídolos, es decir, en representaciones de la divinidad, materiales, usted se va a hacer como ellos. ¿Qué está diciendo? Usted va a empezar a actuar como un objeto que no puede oír, que no puede ver, que no puede hablar. En otras palabras, usted se aleja cada vez más de la imagen de Dios. Usted fue hecho como imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, una creación especialísima de Dios. ¿Para qué? Para que usted sirva a Dios. Y yo igual. Para que todo nuestro cuerpo sea usado para reflejar los atributos que Él nos ha dado, no todos, algunos, en nuestra vida. Para que nuestros ojos sean usados correctamente, nuestras bocas correctamente, finalmente nuestros cuerpos para Dios. Y todo aquel que confía en estos ídolos, finalmente se hace como ellos, como objetos sin ningún tipo de propósito. Como objetos que no pueden entender nada, que no pueden escuchar nada, que no pueden ver la realidad siquiera. Esa es la gravedad de la idolatría. Nos deshumaniza. Nos hace siervos de esculturas, nos hace siervos de pinturas. Y esto lo entendieron nuestros padres reformadores, que eran parte de la iglesia de aquella época. Y empezaron a estudiar las escrituras y se dieron cuenta de la verdad, porque nuestro compromiso y la de ellos, y nuestro compromiso igual debe ser ¿con quién? Con la verdad. Si en esta iglesia algún día viene un predicador a predicar cosas que no son bíblicas, yo seré el primero en irme de aquí. Y usted debería hacer lo mismo, porque nuestro compromiso no está con instituciones, con nombres. Nuestro compromiso en primer lugar está con la verdad de Dios. Lo que Dios diga, eso es lo que debemos hacer. Y el Salmo continúa diciéndonos, confía en Dios. No estés confiando en imágenes, no estés confiando en esculturas, no estés confiando en ideas, no estés confiando de hombres, no estés confiando en cosas que no sea en Dios. Incluso no confíes en ti. Confía en Dios. Él es tu ayuda y tu escudo. O sea, quizás solo ese medio versículo, porque no, si es todo un versículo. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo, debe ser finalmente lo que nos debe llevar a dormir plácidamente en la noche. Él es mi escudo, Él me protege, Él es mi ayuda, Él me fortalece para hacer lo que tengo que hacer el día de mañana. No tengo por qué tener miedo entonces, no tengo por qué sentirme inseguro. Él me cuida. Confía en Él. Y no, los hombres queremos inventarnos maneras, ¿no? Si no es una escultura, si no es una pintura, si no es un escapulario, si no es alguna cosa para pensar que ahí está Dios, y si no es
un montón de cosas, empezamos a confiar en nosotros mismos y en nuestros razonamientos y pensamos que nosotros sabemos todo y tenemos la verdad absoluta de las cosas en lugar de ir a Dios. Bueno, esa es la introducción. Porque entendiendo esto es que se plantea lo que hemos leído en el catecismo y es importante que nosotros entendamos por qué es que rechazamos lo que pasa en la misa católica romana. No es simplemente porque no nos gusta mucho. O sea, de hecho tienen edificios mucho más bonitos. De hecho tienen edificios con más oro. De hecho, tienen cosas pero maravillosas en términos de arquitectura. Pero a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque está lleno de idolatría, está lleno de imágenes ante las cuales la gente se inclina y ellos lo promueven. Por eso es que entonces nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre el servicio de adoración y la cena del Señor que muchos de ustedes participaron la semana pasada o han visto que se ofrece acá? Y lo que pasa en la misa papal. ¿Por qué papal? Papal porque a los ojos de los reformadores el problema en la Iglesia Católica Romana no es que se llame Iglesia Católica Romana, o sea, el nombre finalmente es lo de menos. El problema es que es una iglesia que se deformó, que se alejó de la palabra de Dios, sobre todo desde que el Papa empezó a actuar como actúa hasta el día de hoy. Usurpando el trono que le corresponde solamente ¿a quién? A Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, no el Papa. El sumo pontífice es Cristo. Sumo pontífice quiere decir sumo sacerdote. La Biblia dice que el único sumo sacerdote es Cristo, no el Papa. Les cuento, yo cuando estaba en tercer grado, creo, por ahí, no digan así, verás, yo estaba en una iglesia católica, en una escuela católica romana. Y yo estaba en el coro para cantarle al Papa Juan Pablo II. Así nomás, para que vean. Y yo estaba listo tenía que ir a la cruz del Papa. Los que son más grandes, somos más o menos de 40 para arriba, ya recordamos que el Juan Pablo II vino e hizo una misa en la cruz del Papa, aquí en la Carolina. No había la cruz del Papa, se puso justo por ese aniversario. Y yo estaba en ese coro. O sea, qué privilegio, ¿no? Podría pensar alguien. Y total, el día anterior me da una plaga, no me acuerdo ni qué me dio, pero una enfermedad tremenda, que caí pero postrado en la cama. Y yo sufría. Y por la ventana decía, ahora el Papa, no le voy a cantar. Después una monja, que era mi profe, me había guardado una cruz del Papa con una hojita de laurel, creo que es, no sé qué es, de algún árbol, laurel, ¿verdad? Y supuestamente bendecida por el Papa. Y le tuve colgada ahí por un montón de tiempo. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo entiendo el tema emocional alrededor de la cultura y alrededor de estas cosas en las que muchos de nosotros fuimos criados. O sea, yo estaba convencido de que algo bueno hacía esa cruz ahí, ¿no? Y tenía la foto del Papa y él le bendijo y yo me sentía culpable de no haber ido a cantarle al Papa. Ahora digo, gracias a Dios por esa enfermedad que me postró, en vez de caer en esa idolatría, de cantarle a un hombre y de inclinarme frente a un hombre. Porque nosotros debemos inclinarnos solamente ante Dios.
Y cuando entendemos la verdad, entonces, esa verdad tiene que mover nuestros afectos y tiene que cambiar nuestras voluntades. Si yo le digo, usted cree en Cristo y usted me dice sí, yo le voy a decir, ¿y usted ama a Cristo? Y yo espero que usted me diga sí. Y si usted le ama a Cristo, ¿a quién quiere obedecer? ¿A quién quiere honrar? Y usted me va a decir a Cristo, pues. Si usted me dice, no importa. Y yo le digo, pero vea lo que dice el Salmo 115, vea lo que dice la Biblia. Y usted sigue diciendo, no, pero no importa. Entonces, ¿qué está demostrando? ¿A quién quiere agradar a usted finalmente? Ese es el punto. ¿A quién quiere agradar a usted? Y dése cuenta de que no solamente está desagradando a Dios si es que usted opta por esa opción, sino que usted mismo se está haciendo daño, porque usted se va a convertir como ese ídolo. Iba a decir otra cosa. Aquí viene entonces, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Escuche. La cena del Señor, que es lo que disfrutamos la semana pasada, y es como se identifica en la Biblia, la cena del Señor, nos testifica, nos dice, nos muestra, nos manifiesta que tenemos remisión perfecta. ¿Qué significa remisión? Perdón. Entonces, cuando venimos a la cena, nosotros podemos meditar y es dado para nuestro recuerdo, para que pensemos en el Evangelio. La Santa Cena testifica, me asegura, me recuerda de que yo tengo perdón perfecto de todos mis pecados por el único sacrificio de Cristo. Ese es el fin principal. Cristo murió por mí. Él pagó por todos mis pecados, por un solo sacrificio que Él hizo en la cruz, no más. Y esa remisión, ese perdón es perfecto, no es potencial, es perfecto, de tal manera que yo puedo decir, yo he sido justificado, yo estoy bien con Dios, yo he sido salvado, Cristo me ha rescatado, mis pecados han sido perdonados. Por eso adoramos pues a Dios, por eso adoramos a Cristo, por eso estamos tan agradecidos con Él, porque Él ha hecho la obra que nosotros no podemos hacer. Él lo hizo, completo, perfecto. Y la cena es dada para eso, en primer lugar. El único sacrificio de Cristo que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. Y vean la insistencia del catecismo, una sola vez. El único sacrificio. ¿Por qué creen que insiste tanto en decir el único, una sola vez? El único. Yo les digo por qué. Porque si usted va a una iglesia católica romana, usted no va a encontrar un púlpito en primer lugar. ¿Qué encuentra? Un altar. ¿Y qué se hace en el altar? ¿Para qué es el altar? No es cuestión de adornos, verán. Esto es un altar. ¿El altar sirve para qué? Para hacer sacrificios, no se olvide. El altar es para hacer sacrificios. Y la misa testifica que después del milagro, lo que ellos dicen equivocadamente, que hay un milagro de la transustanciación, es decir, que el pan que ya no es ni pan, sino que es una oblea, la hostia. Fíjense lo que dice la Biblia, pan, no hostia. ¿Por qué? Pan, no hostia. Y otra vez, ¿queremos o no queremos agradar a Dios? ¿Queremos hacer lo que Dios dice o que vamos a hacer lo que nosotros queremos? Bueno, ellos dicen hostia, oblea, listo. Ahí está la oblea. Aparte, ni hablemos de la comunión seca que ellos tienen, ni siquiera les dan el vino, para los que conocen. Ellos dicen que ese pan, esa oblea, se convierte literalmente
en el cuerpo de Cristo, de tal manera que el pan deja de ser pan, sino se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino en su sangre. Luego, luego vienen y me dicen, no, pero es representado. No, eso no creen ellos. Ellos creen que es el cuerpo de Cristo literalmente. Y que el vino es la sangre de Cristo literalmente. Si es que eso es así, y por esa precisa razón, ¿qué tiene que hacer una persona frente a esa hostia y ese vino? Que dejan de ser vino y dejaron de ser pan, sino que ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo. Después de la consagración, ¿qué hace la gente? Se inclina porque está frente a Cristo. Adoran al pan y adoran al vino. ¿Y qué es eso? Idolatría. Por eso es la preocupación y por eso son las palabras tan fuertes. Es idolatría, están adorando al pan. Y ojo, los que escribieron esto y los que creyeron, los primeros que creyeron en esto y confesaron esto, era gente que salía de la Iglesia Católica Romana. O sea, es gente que sintió que Dios les quitó las vendas de los ojos. O sea, ellos habrán pensado, pero ¿cómo pude yo haber estado adorando a un pan y a un vaso de vino? O al vino realmente. Es idolatría. ¿Se han visto que los sacerdotes después cogen, después de ofrecer, tienen una escobita? Y yo cuando era niño decía, ¿por qué será que el señor sacerdote, el padre se les decía, ¿no?, con la escobita hace un esfuerzo, pero se pasaba minutos, no sé si minutos, pero varios segundos, limpiando y limpiando? Yo decía, qué raro esto, ¿por qué hace eso? Y luego agarraba eso y ponía en una cajita. ¿Por qué? Porque es para ellos el cuerpo de Cristo. Se va a quedar una miga, se va a quedar un poco del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta de todas las implicaciones? Y lo mismo, claro, en la copa. Cuidado, se queda algo de la sangre de Cristo. Es absurdo. Y la misa promueve la idolatría. Entonces, vean, queridos hermanos, nosotros no es que odiamos a la gente, pues. Nosotros no es que odiamos a la institución católico-romana. A propósito, hay evangélicos que tienen una idea equivocada de lo que realmente está bien y está mal. Ser evangélico no es ser anticatólico romano. Eso es un error. Nosotros consideramos que la Iglesia Católica Romana ya no predica el Evangelio porque añaden al Evangelio. Por lo tanto, es una institución falsa. Ya no se ofrecen los sacramentos correctamente, por lo tanto, es una institución falsa. No hay disciplina eclesiástica bíblicamente, por lo tanto, es una institución falsa. Correcto. Listo, estamos clarísimos. Pero eso no quiere decir que todo lo que pasa ahí está mal. O sea, si ellos leen la Biblia y leen ¿yo qué tengo que decir? Eso está mal. ¿Por qué? Porque son católicos romanos. No, pues. Les cuento otra. La semana pasada que celebramos la Cena del Señor, yo dije, levantemos el corazón. Alguien, y está muy bien que lo haya hecho, me preguntó y me dice, pastor, ¿por qué hicimos esto que hacen los católicos? Pues, ¿se acuerdan que yo les dije, levantemos el corazón? Y les dije, ustedes repitan, lo tenemos levantado al Señor. Eso pasa en la Iglesia Católica Romana. Y alguien vino y me dijo correctamente, no estoy criticando, más bien le felicité por venir a preguntarme. Y me dice, pero ¿por qué hizo esto católico romano? Le digo, hermana, yo no hice esto porque es católico romano. Yo repetí parte de un versículo bíblico.
¿Qué es lo que en la Iglesia Católica Romana hacen cuando están también haciendo eso? No tiene nada de malo. Entonces no confundamos las cosas. La otra gran crítica es eso, catecismo. Catecismo es una palabra, no, católico. Hasta la palabra está en la Biblia. Catecismo quiere decir instrucción, instruir. ¿Qué tiene de malo? El problema no son las palabras, el problema no es que absolutamente todo está mal. Hay cosas que están bien. El problema es que ellos ya no predican el evangelio fielmente. El problema es que ellos han torcido los sacramentos. El problema es que ya no hay un cuidado pastoral adecuado. Ese es el problema. No nos quedemos con las superficialidades, vamos al fondo de las cosas. El fondo de las cosas, este es uno de los temas que tienen que ver con lo importante. Nosotros no podemos idolatrar a un pan, no podemos idolatrar a un poco de vino. En la Cena del Señor se testifica claramente que Cristo murió una sola vez. En Roma se ofrece a Cristo cada vez que sucede la misa, porque para ellos el pan es Cristo. Se rompe, Cristo ha sido sacrificado. Esa es la teología católica romana. Y la Biblia dice esto, Hechos 10 y el 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. ¿Cuándo y dónde? En la cruz hace 2000 años. Ese es el sacrificio, ningún otro. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre y otra vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y a pesar de que ese es el testimonio bíblico, Roma sigue sacrificando a Cristo todos los días que se ofrece la misa, y ellos ofrecen la misa todos los días. Y si es que entonces es necesario ofrecer a Cristo todos los días, por lo tanto, quiere decir que no es suficiente el único sacrificio que Él hizo hace 2000 años en la cruz. Ese es el problema de fondo. Y realmente nosotros sí amamos a esa gente y por eso le estamos diciendo la verdad. Eso no está bien. Eso ofende a Dios y es malo para usted. Aparte, ¿qué testifica la Santa Cena? Que nosotros estamos incorporados en Cristo, estamos unidos a Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Todo eso testifica la Cena del Señor. Nosotros no, cuando comemos pan y vino, ¿qué comemos? Pan y vino, sigue siendo pan y vino. ¿Que representa el cuerpo y la sangre del Señor? Correcto. Pero nosotros no pensamos que está aquí el cuerpo real, es decir, el cuerpo literal de Cristo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios su Padre. El cuerpo de Cristo está arriba, Él ascendió, recuerden, en cuerpo. Él está en el cielo, desde ahí gobierna, ahí está el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ese cuerpo no puede estar en un pan. Eso lo dice, por ejemplo, otra vez, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él está sentado ahí, literalmente, su cuerpo está ahí. Es a través del Espíritu Santo que nosotros comemos de Él, somos elevados espiritualmente.
Pero el cuerpo de Cristo literalmente está en el cielo. Por eso es que Roma está totalmente equivocada en su postura. Y el Señor Jesucristo quiere que le adoremos, por supuesto, pero no en un pan. Él quiere que nosotros le adoremos viendo al cielo, donde Él está. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hemos resucitado con Cristo, somos de Cristo, entonces buscamos las cosas del cielo, porque Él está en el cielo, lo que corresponde a Dios, lo que viene desde allá, su palabra divina de allá, que está aquí. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De allá esperamos al Salvador. ¿Por qué? Porque Él está allá y por lo tanto mi ciudadanía es de allá, porque yo estoy unido a Él. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra. ¿Y dónde está Él? Allá. Y esperamos que vuelva de allá. Toda nuestra esperanza está en Él. Y la cena del Señor lo que tiene por propósito es recordar eso. Él murió por mí, Él se entregó por mí y Él está ahora en el cielo y yo estoy unido a Él y Él me alimenta. Con su cuerpo y su sangre, claro, pero a través de elementos terrenales como el pan y el vino en el poder del Espíritu, lo cual yo recibo a través de la fe. La misa entonces enseña esto, que los vivos y los muertos no tienen el perdón de los pecados por la sola pasión de Cristo. Y esto usted tiene que saber. La Iglesia Católica Romana enseña que usted no puede decir yo he sido ya completamente perdonado. Eso no existe en la teología católica romana. Ellos creen que cuando usted es bautizado, en ese momento el agua, a través de la obra hecha, esa agua le toca la cabeza y usted ese momento es limpio. Pero inmediatamente después usted ya empieza, como somos pecadores, sigue pecando, otra vez está manchado. Y ahora usted tiene que hacer un montón de cosas, participar de ceremonias, ritos, obediencias, sacrificios, fe también, porque no es que niegan la fe. Un montón de cosas que usted hace para ganar méritos salvíficos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la salvación la ganó completamente y perfectamente Cristo. Entonces, la misa enseña que ni los vivos ni los muertos tienen remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, por el solo sufrimiento de Cristo. Es decir, ellos no creen en un Salvador completo en Cristo. A no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Para ellos es un sacrificio continuo y continuo y continuo. Y la gente católica romana que entiende esa teología equivocada, sabe entonces que tiene que participar de la Eucaristía, como ellos les llaman, todos los días. Porque es la única manera de que Cristo esté, según ellos, en ellos. Y eso no es bíblico, porque la Biblia enseña que, ¿cómo es que Cristo está con nosotros siempre? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ya somos templo y morada del Espíritu Santo. La misa también enseña que Cristo está corporalmente en las especies de pan y vino y por lo tanto debe ser adorado en ellas. Promueve la idolatría. Por lo tanto, concluimos nosotros, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y de la pasión, es decir, del sufrimiento de Cristo, y una idolatría,
Y se añade esta palabra que a muchas personas quizás puede ofender, maldita. Pero no es puesta para ofender, es puesta para que se entienda que a Dios le desagrada, que es condenable. Si es que ustedes leen el Antiguo Testamento, como seguramente ustedes ya lo han hecho, se van a dar cuenta de que al final, Dios, después de haber mostrado gracia a su pueblo del antiguo pacto, al Israel del pacto, Dios les acusa una y otra vez, ¿de qué sobre todo? De idolatría. Porque es la idolatría la que luego genera el resto de pecados. Porque cada vez que pecamos hemos pecado antes de idolatría, porque queremos servir a algo más o a alguien más antes que a Dios mismo. Después uno lee por qué los profetas hablan una y otra vez, te vas a ir al cautiverio, va a venir una nación y te va a llevar. Te vas a quedar sin tierra, te vas a quedar sin templo. Finalmente te vas a quedar sin Dios en el sentido de que se rompe esa comunión. ¿Y cuál es la acusación una y otra vez? La idolatría, la idolatría, la idolatría. Entonces la aplicación de este sermón es facilito. ¿Cuál es? No sea idólatra. No sea idólatra porque condena a Dios, porque Dios lo condena. Usted está ofendiendo a Dios. Y usted se está haciendo daño. Secundariamente, porque más importante es Dios. Y una última, no vamos a tratar con la 81 y 82 hoy por tiempo, pero una última cosa. Porque hay gente que dice, pero sí se puede tener ese arte religioso. Yo le digo algo. Usted puede ser que no crea en eso y usted diga, no, yo no creo en esto. Y yo no confío en estas imágenes. Yo le creo, usted no confía. Pero es consecuente, es consistente con lo que estamos diciendo. Tener imágenes que promueven la idolatría, en otras palabras. Si yo sé que la idolatría es tan letal, que la idolatría es un pecado que Dios detesta primariamente, ¿puedo yo sentirme cómodo entonces nomás con imágenes que otra gente idolatra? Guardando las distancias de la analogía, pensemos en esto. Yo sé que vamos a decir que tengo un sobre de droga, de esas drogas de ahora que le matan a alguien, ¿no? Que le dejan ahí paralizado, que es tremendo. Es un veneno para una persona. Voy a tener yo eso y digo, uy, yo no uso esto. Pero no importa, pues ahí, a la final yo no uso. Si tú quieres, ahí está, no importa. Si nosotros realmente amamos a la gente, ¿qué vamos a hacer? No queremos promover eso, pues. O si usted encuentra un poco de veneno, eso los somos padres, ¿no? Que por ahí nos topamos con ocasiones donde hay algún tipo de veneno para matar alguna plaga o algo por el estilo. Es suficiente decir, sí, pero yo no me voy a comer ese veneno. ¿Qué hacemos? Bueno, decimos, quitamos para que no venga un niño que, por ejemplo, no entiende y quizás se envenene, ¿no? Por eso es que nuestros padres reformadores llegaron a los extremos que llegaron. No eran locos nomás que perdían la cabeza y luego rompían las estatuas. Eso hacían. ¿Sabían ustedes eso?
Ellos veían una imagen así y rompían esas imágenes. Y no les estoy diciendo que vayan a hacer eso con las que no son de ustedes, porque no son de ustedes. Son otros tiempos, es otra forma de ver las cosas, otro tipo de legislación. Pero si son suyas, usted no puede promover eso. Entienda que, por ejemplo, una imagen de un hombre con barba clavado en una cruz no es Jesús, pues. Pero está pretendiendo serlo, pues. Y mucha gente se inclina frente a esos crucifijos. Y Dios detesta eso. Porque no hay nada ni nadie que pueda ser comparado con la gloria del verdadero Cristo que está en el cielo. Eso es lo que está en juego. Usted quisiera que alguien, no sé, pues vamos a decir que usted está casado, casada, ¿no? Enamorados, y el novio se va de viaje, ¿no? Y luego viene alguien disfrazado medio ahí de su novio, ¿no? Y dice, aquí estoy. ¿Y usted qué va a decir? Si tú no eres ese, ¿por qué te haces pasar por quien no eres? Peor, mostrarle afecto. Mire, Jesucristo es Dios y es glorioso y Él merece toda adoración, Él merece toda nuestra vida. No podemos nosotros jugar a representarle de cualquier manera. Por eso es que la idolatría es tan grave y usted tiene que alejarse de esa idolatría. A Dios no le agrada, Dios castiga esa idolatría y usted se está haciendo daño y está haciendo daño a otros si es que usted la promueve directa o indirectamente. Usted no necesita de ninguna imagen. La única imagen que Dios nos ha dado, ¿saben cuál es? El pan y el vino, para recordar de la obra de Cristo. Así que, si es que usted todavía está manteniendo ahí los ídolos en su casa, yo le recomiendo que se deshaga de ellos y pronto, para que usted adore a Dios en espíritu y en verdad, y usted sea bendecido en lugar de castigado por el Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que es clara, que es, Señor, verdad y que nos ayuda, Señor, a entender lo que a ti te agrada y te desagrada, Señor. Nosotros queremos agradarte y queremos adorarte, Señor, como tú quieres. Perdónanos por nuestras idolatrías que a veces van muchísimo más allá de simplemente imágenes. A veces están sutilmente clavadas en el corazón de otras formas. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. Líbranos de engaños. Líbranos, Señor, de transformarnos como los ídolos mudos y ciegos. Ayúdanos, Señor, a vivir como las criaturas redimidas que somos, a imagen y semejanza tuya, para tu honra y gloria solamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.